Desde que empiezas a hacer los papeleos, a hacer los trámites, te das cuenta que ya estás inmerso en un sindicato, ya estás inmerso en el sistema y te tienes que comportar como parte del sistema. Casualmente a veces se duplican las plazas y es cuando llega otra vez tu incertidumbre de saber en dónde vas a parar. Te das cuenta que 12 horas dentro del sistema educativo es un golpe muy brutal para ti, para tu existencia y para tu estabilidad emocional. Respecto a lo de UCICAM, muchas veces aunque el que tengas el primer lugar no te garantiza una cantidad de horas o te asegura un lugar dentro del sistema. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando la cuarta temporada de Educosmos, Seres que Tejen. En Educosmos hemos tenido grandes invitados en la ciencia, grandes invitados en el área de educación. Sin embargo, el día de hoy tenemos el que yo creo que para mí es el episodio más especial de estas 4 temporadas. Muchas personas pasan años enteros de su vida buscando un espacio en el magisterio, buscando un espacio como trabajador de la educación y no lo logran. Y sin embargo, él lo logró en 2 ocasiones por méritos propios. Estoy muy orgulloso de presentarles a ustedes en este episodio de Educosmos al que yo considero el mejor maestro de física en el Estado de México. Estoy muy orgulloso de tener con nosotros a mi hermano, al maestro Ángel Viesco. Hermanito, muchísimas gracias por estar en esta cuarta temporada de Educosmos. Muchas gracias, hermano, por invitarme, por darme la oportunidad de abrir y de platicar un poco de la experiencia y las expectativas que tienen muchos estudiantes a lo largo de su educación y de su preparación profesional para ser docentes. Y justamente estamos aquí porque ya empezaron los procesos de UCICAM, ya empezaron las citas, este sistema que muchas veces ha sido criticado, ha sido juzgado, pero por lo menos nosotros, contra todo pronóstico, ambos hemos logrado conseguir una plaza de docentes de manera correcta, de manera propia, sin deberle nada a sindicatos, sin deberle nada a palancas, a nada. Y justamente vamos a empezar por el inicio. ¿Por qué decides estudiar educación? ¿Cómo llegas a esta profesión? El estudiar educación no es algo que haya salido de mi mente o de mi ser, como todo buen maestro de preescolar o como todo buen maestro de primaria, cuando haces un censo a preguntarle sus expectativas de vida, siempre comentan de que ellos jugaban a ser maestros, jugaban a enseñar, jugaban a la escuelita. Sin embargo, mi proceso para yo llegar hasta aquí y ser un docente frente a grupo, ha sido más por el carácter y el valor que ha tenido para mí mi madre, para que yo logre estar hasta aquí. Si en algún momento no hubiera estado en una normal, probablemente yo creo que hubiéramos tenido el mismo futuro nosotros dos, muy incierto, sin la guía de mi madre. Yo creo que fue lo que me hizo estar en donde estoy hasta el día de hoy. Vámonos un poquito a ese entonces. Tú tenías 2 oportunidades en aquel momento entre ser pedagogo por la Universidad Pedagógica Nacional o ser un maestro normalista por la Normal de Cuautitlán Izcalli. ¿Por qué escoger la ENSI en vez de la UPN? Afortunadamente, uno como persona a veces no se cree capaz de realizar las cosas. Sin embargo, cuando te presentas cara a cara con las cosas que están, en ese momento, te das cuenta que eres más de lo que tú esperabas. Y yo creo que el yo ser seleccionado en 2 instituciones de educación, en la Pedagógica Nacional, con sede en Tultepec, y en la normal de Cuautitlán Izcalli, creo que fue un logro para mí, porque yo veía muchas personas que no podían entrar a la pedagógica y no podían entrar a la normal. Y sin embargo, yo creo que el esfuerzo y la tenacidad de una persona logra cambiar el mundo y sus barreras personales que se puede imponer. ¿Y por qué escoger la ENSI? Porque yo creo que a partir de la parte de la cercanía de mi casa y aparte de la parte de que la física no la conocía como tal, o no tenía tanto apego a la física,
el entrar a estudiar física en una normal me recordó mis buenos tiempos de la preparatoria cuando yo era un as de la física y, y fue como volver a revivir, saber que era algo que yo conocía, algo que para ella era muy sencillo y afortunadamente así ha sido. Y bueno, hablando ya de física, dando un poquito de contexto para los que a lo mejor no lo saben, las normales durante muchísimo tiempo trabajaron con los planes de estudio del 99. Por lo menos en las licenciaturas de primaria y preescolar, desde 2011 se trabajó otro plan de estudios, que era el plan de estudios del 2011, valga la redundancia, que era el que era el parte del sistema educativo de Felipe Calderón. Sin embargo, a partir de las reformas estructurales de 2013, se comenzaron a trabajar las reformas a la educación y se reformó el plan y programa de estudios de la licenciatura en educación secundaria y pasó de llamarse LESFIS a llamarse LEIA en enseñanza y aprendizaje de la física. ¿Cómo fue ser la primera generación después de que la normal llevaba más de 20 años trabajando con el mismo programa de estudios y llegar a ser, podríamos decirlo, los conejillos de Indias con este nuevo programa? El estar presente y el estar inmerso de llegar a una educación normal, a la escuela normal de Cuautitlán Izcalli, fue un reto muy brutal porque el que con el paso del tiempo te das cuenta que cuando cambian reformas, existen muchas modificaciones, que al final del día tienen los mismos cimientos, sin embargo, existe una modificación muy constante en la perspectiva de cómo tú veas el cómo brindar esa parte, educativa de los planes y programas, porque los planes y programas están establecidos. Sin embargo, el ser la esencia de las personas, de los docentes que te lo pueden brindar, es muy distinto. ¿Y qué es lo que sucede aquí como para ser la primera generación del plan 2018? Eh un reto muy grande, docentes que estaban en constante preparación, sin embargo, llega el nuevo plan, cambia demasiado, cambia perspectivas, cambia de ser una educación muy rígida a una educación muy amplia, una educación que tenías que investigar, una educación que tenías que indagar, una educación que tenías que hacerlo por ti, saber y comprender, empezar a desarrollar proyectos, empezar a investigar, cosa que yo veía con otros planes que no era así. Sin embargo, el ser un conejillo de Indias, al final del día te enseña que son cosas momentáneas. Y al principio, uno como estudiante podrás criticar y podremos criticar los cambios y programas, pero cuando te das cuenta que esos cambios te preparan para lo que sigue, creo que es la mejor herramienta que me pudo dar ese nuevo modelo educativo. Y dentro de este nuevo modelo educativo, yo me acuerdo mucho que cuando vi ese programa de estudios de la IAF, a diferencia del de LESFIS, ya venía como muy renovado. Ahorita, por ejemplo, ya tienen robótica y varias cosas. ¿Cuáles consideras que son las herramientas que tú como docente aprendiste en la licenciatura de la IAF que los de LESFIS no tenemos? ¿Cuáles fueron las herramientas? Muy buena pregunta. Yo considero aquí que la parte de la autonomía y la parte de la investigación y la indagación que te brindaban esos modelos, te brindan muchas herramientas en la parte práctica y en el desarrollo de de tus planeaciones, de tus estrategias didácticas, porque había un un, digamos, una materia que se llamaba física en el deporte, y la física en el deporte te abre muchos panoramas, y cuando estás dentro del sistema, te ayuda demasiado para poder, vincular, a tus jóvenes a que se involucren en el deporte junto con la física, así como había otro momento que era la divulgación de la ciencia, y en serio son contenidos muchas lecturas muy ricas en sus conocimientos. Sin embargo, vuelvo y lo insisto lo mismo, ya que sales te das cuenta de la importancia, sin embargo, como estudiante no logras percibir tanto. ¿Por qué? Por la etapa, por el momento en el que estás con la rebeldía, por el momento en el que estás como de: "No me están enseñando lo que yo quisiera", no, los maestros no entienden ni pío del nuevo programa. Sin embargo, ya posteriormente, estando en práctica, te das cuenta que la herramienta sirvió. Bien o mal, estaba ahí y siempre existió un aprendizaje. Retomando como todo este aspecto,
yéndonos un poquito a los contextos de los normales, nos decían de la normal, hace 25 años cuando un normalista egresaba, llegaba el sindicato y llegaba con las plazas y decía, toma tus horas, y diría la maestra Chelito que ya tuvimos a la temporada, y nos tocaba decir, gracias señor sindicato por darnos nuestra plaza. Sin embargo, desde que comenzó el periodo de Peña Nieto, comenzaron los procesos de admisión, anteriormente llamado servicio profesional docente, en el cual se abría este campo a todas las universidades, tanto públicas como privadas, en todas las áreas. Físicos, ingenieros, y fue cuando se empezó a devaluar el sistema para los maestros. Tú y yo ya somos de la generación que tuvimos que hacer examen, donde los normalistas teníamos cierta prioridad encima de las escuelas privadas. Sin embargo, me gustaría que nos contaras cómo fue este proceso de admisión, el primeritito que viviste, porque ahorita vamos a llegar a los demás. Fue este primer proceso de admisión ya dentro de la normal? Yo creo que estos momentos de la admisión, bueno, retomando el proceso que fue el 2022, el entrar y estarte preparando para un examen que al final del día tiene mucho trasfondo, que muchas personas mencionan tanta complejidad que hay y tanta corrupción que existe dentro del sistema, te te mete muchas dudas en tu cabeza. Sin embargo, cuando estás en el proceso, cuando vas a dejar papeles a las sedes de Toluca, a la Normal uno de Toluca, eh, empiezas a sentir como que esa vibra y ese apego, un apego muy grande a lo que es la parte de tu profesión. Desde que empiezas a hacer los papeleos, a hacer los trámites, te das cuenta que ya estás inmerso en un sindicato, ya estás inmerso en el sistema y te tienes que comportar como parte del sistema. Y al final del día, en estos procesos, eh, básicamente a estudiantes normalistas como tal, muchas veces, pues, te prepara como la parte didáctica, sin embargo, con normativas, con lo que es el artículo tercero de educación, no te preparan al 100%, y es lo que habla hoy en día lo que son los exámenes de UCICAM, todas las normativas, la Ley General de Educación, el artículo tercero, nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, y el verte inmerso dentro de estos procesos y llevar a hacer un examen, te conflictúa mucho, te quiebra mucho tu cabeza, te bloquea totalmente porque estás dependiendo de un hilo tu futuro profesional. Y es muy cierto que la educación está muy bien hasta el día de hoy, pero cuando tú te integras a otro campo laboral y llegas a la parte de la educación, es donde ves aún más la parte tan noble de tu profesión. Y yo creo que ver esa parte tan noble de poder ser partícipe de un cambio dentro de tu país y tener tantas facilidades laborales, te presiona aún más para poder lograr lo que tanto quieres. El primer proceso que yo viví, desgraciadamente, pues, desgraciadamente y afortunadamente, porque yo siempre lo veo todo como una enseñanza, no como un atropello. Todo lo que te deje, todo lo que la vida te pone en los retos, es porque tú lo puedes superar. Si no, la vida, te aseguro que nunca te lo iba a poner. F Desafortunadamente, afortunadamente, nos tocaron 12 horas cerca de mi domicilio por unos cambios ahí en el sistema, porque es a lo que vamos. UCICAM, aunque sea un órgano de gobierno, tiene sus fallas y tiene sus errores y demasiadas fallas. ¿Y qué es lo que pasa en estos momentos? De ser un punto en el que UCICAM te oferta una plaza, casualmente a veces se duplican las plazas, y es cuando llega otra vez tu incertidumbre de saber, ¿dónde vas a parar? Llego a la escuela y me dicen: "Maestro, ¿qué cree? Que se duplicó la plaza. Usted aquí no puede estar aquí". Y es cuando se te cae el mundo encima y dices: "¿Y ahora qué voy a hacer? ¿En dónde está mi futuro laboral?". El ser humano pasa tantas cosas por tu cabeza y desde el más mínimo momento de tu infancia, vuelvo a recordar, para cuando estás en un dilema de tu trabajo y de tu futuro. Afortunadamente me toca un cambio que me benefició a estar cercas de mi hogar durante un año con 12 horas. Para un para una persona que es soltera, para una persona que apenas va comenzando, 12 horas es relativamente bueno, porque tienes básicamente todo tu día libre.
Sin embargo, cuando llegas a otro punto de tu vida y otra instancia, te das cuenta que 12 horas dentro del sistema educativo es un golpe muy brutal para ti, para tu existencia y para tu estabilidad emocional. Y a lo que voy, ese fue mi primer proceso. Durante este proceso fue la selección, me asignaron en Coacalco, justamente la escuela Felipe Neri Villarelo 0089, y posteriormente al año hacen los cambios de centro de trabajo, en donde, pues, no fue relativamente beneficioso el cambio para mí, y me mandan justamente a orillas del Estado de México, en el municipio de Temascalcingo, un bello municipio. Sin embargo, es a lo que voy, el estar con 12 horas, vivir con 12 horas solo en un lugar que no conoces, creo que es en donde se forma el carácter y entiendes la parte de tu profesión, porque empiezas a ver a tus estudiantes como algo cercas de ti. Yo les comentaba a mis chavos cuando estaba en en Temascalcingo, que al final del día ellos eran parte de mí, porque no conocía a otra persona, no conocía, solamente si yo llegaba a la escuela, era estar conviviendo con ellos, era estar feliz, pero cuando regresas a tu realidad, que no puedes salir por la parte económica, te das cuenta que estás en 4 paredes. Entonces, empiezas a valorar qué es lo que quieres de tu vida. Y, pues, ya después de esa estancia en Temascalcingo, renuncias a esta plaza, renuncias a estas 12 horas, vuelves a hacer el proceso y logras nuevamente entrar al sistema como un grande. ¿Cómo es este proceso? Nuevamente entrar al sistema. El estudiante de la normal muchas veces tiene muchos muchos sueños, mucha alegría de salir y conseguir el trabajo. Sin embargo, cuando te encuentras en el área laboral y con estos nuevos modelos y con nuestros organismos como es UCICAM, te destruye totalmente la perspectiva que uno tiene. Aunque llegue con la mayor alegría del mundo a presentar un examen, a estar en una escuela, te destruye la perspectiva porque te cambia radicalmente la jugada. Afortunadamente, tomé el valor de renunciar a mis 12 horas. Fue un golpe muy fuerte. Yo siempre he dicho que las cosas se hacen en el momento. La piensas una vez, no la piensas 2 veces, porque si la piensas 2 veces, no lo vuelves a hacer. Fue un cambio muy fuerte para mí como mi persona, más para mi parte como docente, como en mi profesión, que fue darle las gracias al sistema, al Sindicato Nacional de Maestros al Servicio del Estado de México, y saber que estaba en juego mi futuro y estaba en juego todo lo que había conseguido hasta ese momento. Sin embargo, yo creo que la fe y la voluntad que uno tiene y las ganas de hacer las cosas y aventarse sin saber qué es lo que va a pasar, son lo que te atraen las cosas que te van a beneficiar. Renuncio en julio del 2024, renuncio a mi base de 12 horas, presento nuevamente el examen con era la última jugada, ¿por qué? Porque UCICAM tiene varios tiene 5 módulos para los cuales tienes que tener un puntaje exacto. Entre ellos cuenta la experiencia laboral, lo que es el examen de apreciación de conocimientos, lo que es el promedio general, lo que son cursos extracurriculares y en su defecto también lo que es la antigüedad. Era la última jugada. UCICAM tiene un lapso de 3 años para que tus constancias de estudios que has logrado durante la normal tengan una validez, y era el momento de aplicarlo, porque el próximo año ya no iba a ser válido, en mi caso, y fue una jugada y una moneda al aire. El volver a pensar y volver a regresar a casa s sin sin un futuro cierto y saber que probablemente llegarías y pegarías en el fondo, que así fue lo que me pasó, llegar al fondo de un hoyo oscuro hasta que veas la luz es muy difícil. Yo personalmente pienso y recomiendo que la vida está llena de retos y hay que jugarla. Cuando cuando llega el momento de hacer mi examen, presento mi examen, desafortunadamente no quedo en los primeros lugares y ahí va otra parte que quiero hacer hincapié.
respecto a lo musical. Muchas veces aunque el que tengas el primer lugar no te garantiza una cantidad de horas o te asegura un lugar dentro del sistema. ¿Por qué? Porque muchos compañeros que hasta el día de hoy han tenido la oportunidad de quedar en primeros lugares, no consiguen lo que tanto anhelamos, que en mi caso, que es, disciplina en física, una plaza de 24 horas, que eso es tu tiempo completo. Afortunadamente, hago mi examen, eh, tuve todas las constancias, sin embargo, el mayor puntaje lo tuve en el primer proceso, el menor puntaje lo tuve en el segundo proceso, consiguiendo el lugar número 15, un lugar que para mí fue muy preciado, y nunca voy a olvidar el día que me dieron los resultados. Llegar con la cabeza y pensar que eres el número 15 y que no vas a obtener algo de beneficio para ti, es muy difícil. Llega el proceso y afortunadamente las cosas estaban a mi favor, y el día que me entregaron la plaza, 24 horas fue un alivio literal para mí y toda mi familia. El 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 observar en la pantalla ser el seleccionado de ese día y que aparezcan 24 horas dentro de dentro de esas de esas computadoras que te muestran, es es muy gratificante porque, como mencionaba, hay muchos maestros que pasan años y no logran obtener por lo menos 20 horas, y obtenerlo para mí básicamente fue un milagro, y tenerlo y hasta el día de hoy poder disfrutar de eso. Sí, como todos los profesionales llegamos a tener errores, llegamos a tener, este, algún cambio, sin embargo, hay que ser fuertes como personas para dar gracias y saber agradecer y demostrar lo que te ha dado la vida. Creo que tus palabras ya podríamos tener la respuesta de la siguiente pregunta. El doctor Sergio, quien casi cierra esta temporada en el episodio que vamos a tener, habla acerca de las fases de vida de un docente, y él dice que después de la formación inicial, los primeros años de un docente egresado es la etapa de la supervivencia en el magisterio. Esos primeros 5 años. Llevas 3 con este. ¿Cómo han sido tus primeros 3 años de egresado? ¿Cómo has sentido esta etapa? Porque tú eres un superviviente del sistema. Soy un superviviente. Afortunadamente, el el momento estuvo ahí, se aprovechó, se buscó y al final del día de cuentas se logró. Eh, el estar inmerso en el sindicato te abre muchos panoramas, te cambia mucho la perspectiva. Es muy gratificante hacer las cosas por uno mismo, porque al final del día, cuando tú te paras dentro de una institución y lograste hacer las cosas con mérito propio, no le debes nada a nadie. Y es lo que yo siempre he tenido en cuenta en mi forma de ser y en mi carácter. No deberle nada a nadie, porque hay que recordar que los favores con favores se pagan. Y yo veo justamente muchos maestros que están en la situación de ser interinos, de no tener una basificación. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, que es la parte política. Sobrevivir al sistema tienes de 2: te la juegas solo o, en su defecto, te la juegas con un favor. ¿Qué es lo que vea con la parte política? Cuando existe un cambio de gobierno con los maestros que entraron por parte del PRI y cambió a Morena, existió ahí te ves, gracias por participar. Se van mis allegados y llegan los demás. Y afortunadamente yo veía que en ese cambio yo no me iba. ¿Por qué? Porque las cosas las logras. Sobrevivir al sistema es muy complicado. Es ir a todos lados sin entender nada. Sin embargo, hay algo muy cierto que mencionan, que hay que ser útiles en esta vida. Mientras tú seas útil y te desarrolles de la mejor manera dentro de tu trabajo,
dentro de tu vida personal, considero que la vida te va a agradecer las cosas. Y a todos los estudiantes que estudian la normal, en cuanto entren a un sindicato, se van a dar cuenta de tantos cambios que existen y tantas cosas que existen trasfondo, que a veces no es ni siquiera pedir un favor, es rogar. Y rogarle solamente a una persona, nada más. Y deben de comprender todos esos procesos muy complicados que existen. El sindicato es muy bonito. Estar dentro de un sistema es muy bonito, porque te da una identidad. Ya no eres una persona más. Te da lo que todo ser humano busca, trascender. Porque el trascender está en que te recuerden. Y si tú no estás dentro de un reconocimiento de una persona, de un estudiante, creo que es muy complicado. Abordando este punto de los egresados, dentro de unos meses van a egresar miles de maestros normalistas en busca de una plaza. Y suelen TikToks y salen videos en donde la gente cruza sierras, cruza ríos, cruza balsas. ¿Tú qué les podrías decir a todos aquellos que van a egresar y que esperan tener una escuela a 5 minutos de su casa con su tiempo completo? Porque por lo menos es la expectativa que ellos tienen de un docente. Justamente es lo que les mencionaba, que el, el estudiante normalista sale con muchas ganas de comer al mundo y de hacer las mejores estrategias didácticas que a lo mejor en la normal les enseñaron. Sin embargo, cuando llegas a la verdadera contienda, que es con los padres de familia, con los estudiantes, con tus directivos, con el sindicato, con el proceso de SICAM, tienes dos caminos: rendirte o, en su defecto, caerte, pararte y seguir. Porque el que llegues a una escuela a 5 minutos de tu casa es muy complicado para el nivel de secundaria. Para primarias y preescolares es un poco más noble el proceso, porque son muchísimas plazas que se ofertan en primaria y preescolar, y la mayoría de las normales se encuentran distribuidas en todo el Estado de México. Entonces, muchos maestros tienen la posibilidad de buscar algo cercano a sus hogares. Sin embargo, en la normal de Cuautitlán-Izcalli, donde se menciona la enseñanza y aprendizaje de la física, solamente es la única normal que nos brinda la disciplina de física. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros como maestros normalistas de física? Que todos quieren estar en el Valle de México. Es muy ambicioso pensar que puedes llegar a estar a 5 minutos de tu casa. Lo que yo les recomiendo a los estudiantes que van saliendo de las escuelas normales es que abran su panorama, abran su cabeza como un libro y dejen que la vida escriba en ella. Porque el estar a 5 minutos de tu casa significa estar en comodidad. El irte lejos de tu comodidad, irte lejos de lo que tú estabas acostumbrado, de tus bonitas costumbres de llegar todos los días a tu casa y descansar, es es bueno, pero es más valioso salir y conocer. Yo, como mi punto de vista, agradezco a la vida darme 3 centros de trabajo y 2 centros de trabajo lejos de mi casa, porque me da la perspectiva de conocer muchas cosas, conocer gente distinta, conocer maneras de trabajar, conocer estilos de aprendizaje distintos, conocer maestros con capacidades muy peculiares, conocer al estudiante muy distinto del área metropolitana al área de comunidades, a una área neutral. Es muy distinto en los estudiantes. Y hay algo muy cierto de que me decían mi directora. eh, Muchos maestros que se encuentran en comunidades o que se encuentran cerca de su casa, se pasan su vida trabajando en esos centros escolares. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que no abren su visión del mundo. Podrán hacer críticas sobre el sistema, podrán hacer críticas de sus actividades, de cómo desarrollan sus compañeros sus propuestas. Sin embargo,
deben de salir al mundo a conocer qué existe más allá de tu centro escolar, cómo es trabajar en comunidad, cómo es vivir en un pueblo en el cual solamente lo único divertido que puedas hacer es la fiesta del pueblo. Conocer la comunidad, conocer una comunidad que te salude todos los días, que te reconozcan como el maestro del pueblo. Eso es algo que invito a los estudiantes a que lo vivan. Es una experiencia difícil, pero al final del día gratificante, porque vas trascendiendo día tras día, día tras día. Encuentras una persona, te hacen les invito a que sean más abiertos de la mente y no se cierran a lo mismo. Hay que ser humanos con las personas. Y es lo que te va a dar el ser docente y irte a lo más lejos que tú quieras, a la sierra o a un pueblo, y es más, hasta 10 kilómetros de tu casa, es lo más gratificante que puedes tener, conocer, salir y abrir tu panorama. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando la cuarta temporada de Educosmos, Seres que Tejen.